¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, pues muy feliz de conocerte para presumirte de este proyecto tan bonito que se llamaba Pedro Infante. Oye, bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Creo que lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué se siente pilotear una avioneta que se está cayendo y que vas a morir? Pues imagínate, yo creo que de los momentos donde se dice, ¿no? El mito que cuando casi casi ya estás en el momento de morir, pasa toda tu vida como una película así en rápido, viendo todos los momentos. Yo me imagino que haber sido un momento mucho más angustiante de lo que lo hemos representado, ¿no? Yo creo que pues ver que, que eres el gran todólogo, el que hace bien todo, el que no existen los nos para ti y que en ese momento te enfrentas la gran noticia de que sí vas a morir, ¿no? Y de que sí ya no hay nada que levante ese avión, pues ha de haber sido muy angustiante y pues bueno, también muy humano, ¿no? Al fin de cuentas, como lo digo, esta bioserie nos regala la oportunidad de conocer al gran ídolo como el humano que era, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos eh, enfrente de estos grandes ídolos o más bien tenemos la idea o no pensamos que estas grandes figuras tengan un problema en su vida, ¿no? O que pensamos que ya tienen la vida resuelta y que su vida es pura felicidad. Pues esta serie nos muestra el lado personal, íntimo de Pedro y nos hace conocer que detrás de ese hombre dicharachero, alegre, feliz, encantador, pues también tenía una vida muy parecida a la de todos nosotros en cuanto al sentir las emociones como la frustración, los miedos, ¿no? La incertidumbre y por muchas veces hasta dejar de creer en él, ¿no? A pesar de que tenemos una figura de Pedro pues de seguridad, de gallardía, pues también él se ha enfrentado a estas grandes emociones y esta serie nos da la oportunidad de conocer esa parte buscando aún más admirarlo, ¿no? Decir, órale, o sea, no sabía yo, por ejemplo, que perdió su primera hija, ¿no? A su padre, a su hermano menor, el que él casteaba y casteaba hacia casa y nunca se quedaba, ¿no? Entonces, nunca nos imaginamos que detrás de este hombre existiera pues muchas frustraciones, ¿no? Y que eso también fue justamente lo que le dio el empuje para poder realizar sus sueños. Entonces, yo creo que es un gran acierto de esta serie el poder mostrarnos a este Pedro Infante que poco material hay de su vida personal, ¿no? Todo lo que conocemos es a través de sus personajes, sus películas, sus canciones, pero pocas veces hemos tenido la oportunidad de indagar cómo fue su vida, ¿no? Personal, íntima. Mario, de esta vida personal e íntima que estamos viendo en esta bioserie, o que los suscriptores de VIX ya la vieron completa, ¿no? Eh, ¿Cuáles dirías tú que son las tres mayores virtudes de Pedro Infante y cuáles sus tres mayores defectos? Si los tuvieras que enlistar, tres cosas que son maravillosas de Pedro Infante y tres cosas que, como dices, como ser humano, no fueron tan virtuosas en él. Pues sin duda una de las mejores o la virtud más importante de Pedro, que todo el mundo yo creo que estará de acuerdo, es que era tremendamente humano, ¿no? Él era pues casi casi un estandarte y una bandera del pueblo, ¿no? Entonces el pueblo se sentía muy identificado de quién era él porque era muy auténtico, ¿no? Entonces yo creo que la autenticidad y el tercero yo creo que sería el que no tenía límites, ¿no? Que eso al mismo tiempo, ya pasándonos a los defectos, creo que también, así como virtud, también fue su gran defecto el no tener límites, el pensar que era inmortal, como él lo decía, ¿no? A mí la muerte me pela los dientes. Pues imagínate después de dos avionazos y que no se haya muerto, pues yo creo que él haber dicho, a mí no me va a pasar nada, soy Pedro Infante, ¿no? Y eso fue realmente pues lo que lo llevó al no pensar que le pudiera pasar algo de verdad cuando le avisaron que el avión no estaba listo y aún así decidir volar. Yo creo que fue uno de sus defectos, el no poner límites, ¿no? A su vida. Uno de sus defectos, bueno, no sé si defectos, pero a lo mejor de sus emociones
densas, que le viera, que no se sentía completo, ¿no? Siempre buscó la aprobación de la madre y no llegaba a sentirse completo en ese sentido, ¿no? Habiendo logrado todo lo que había logrado y siendo quien era, pues no estaba completo él, ¿no? Eh, y otro defecto, pues es que el señor no tenía tantos defectos. Yo creo En que nada esto, más en el esto defecto era de, eso. en esto de no tener límites, quizá también se refleja en su vida amorosa, romántica, ¿no? O sea, la mujer que él quería, mujer que conquistaba. Sí, y es algo que también yo me sorprendí al conocer su historia, que pues muchos mexicanos han querido ser Pedro Infante y han sido inspirados en lo mujeriego, ¿no? Como Pedro Infante. Pero un valor que yo le sumo más a Pedro es que él era tremendamente honesto, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que tiene una relación abierta con María Luisa León, que era su primera esposa. Imagínate, era un hombre aparte adelantado a su época, ¿no? O sea, María Luisa le dijo, sabes qué, métete con quien quieras, pero yo siempre voy a ser tu esposa, ¿no? Eh, y él pues siempre fue honesto, ¿no? O sea, las mujeres le decían, pero es que eres muy mujeriego, pues sí, pues tú ya sabes que yo iba a ser así, yo me debo a todas las mujeres, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos falta eh, concientizar, que él a veces tenemos la idea de que era un mujeriego y eso a lo mejor lo referimos a una parte como patán o algo así, y él realmente pues nunca fue ni siquiera violento con las mujeres, fue siempre muy respetuoso y realmente se enamoraba de las personas. Yo sé que los actores no juzgan a sus personajes, pero como decías, a la luz del tiempo, ¿qué valoración haces de Pedro Infante como hombre? No tanto como artista, sino como ser humano. ¿Qué valoración haces de él? Pues el valor, como bien te digo hace ratito, yo creo que no tenía nada de cosas malas, ¿no? O sea, obviamente si ya vemos a personajes de esa época, ¿no? Del siglo pasado, pues veremos muchos, digamos, eh, cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que me decía, pero pues si él era pederasta, ¿no? Porque le gustan las niñas, o él era muy mujeriego. Pues obviamente si lo vemos con los ojos de ahora, podemos encontrar un tema muy sensible como la pederastía, pero por lo cual que en esa época no se veía así, ¿no? En esa época, pues las mujeres ya se estaban casando a los 14 años, ya estaban buscando ser madres a los 16, ¿no? Esa era la realidad de la película de los 20, de los 30, ¿no? Y simplemente él estaba siendo parte de su época. Creo que si existía en este momento, pues ya sería muy juzgado, ¿no? Porque ya llevamos un aprendizaje como seres humanos hacia eso, la igualdad de género, ¿no? Ya podríamos ver muchos desfortunios con los ojos de ahora, ¿no? Pero yo creo que pues no podemos juzgar eso, más bien tenemos que ver de dónde venimos como humanos, o sea, de qué situaciones, y ver también todo lo que ya hemos ganado, ¿no? En la toma de conciencia. Entonces, yo te puedo decir que el valor que yo le doy es enorme, ¿no? Para mí es un maestro del que para él siempre existía el sí se puede, el sí puedo, el todólogo, él sabía hacer muchísimas cosas que no tenían nada que ver ni siquiera con la música o la actuación. Él era un todólogo, él era encantador y no dejaba de vivir las cosas densas que cualquier persona podemos vivir y aún así ser feliz, alegre y encantador siempre, ¿no? Mario, ahora me voy a permitir hacer una pregunta personal, porque tú nos has contado que perdiste a tu madre en alguna parte del proceso no me queda claro si fue antes o después de que consiguieras el personaje. Y te quiero preguntar que ahora que ya viste la serie en pantalla, que me explicaras esto que nos decías de que Pedro Infante de alguna manera te salvó de ese trance, de ese drama, de esa tragedia que viviste. Sí, pues más bien, más que salvarme, me dio una situación para poder canalizar todo ese dolor que yo sentía. Yo pierdo a mi mamá un mes antes de empezar las grabaciones. O sea, eso quiere decir que yo todo el año que me preparé para Pedro lo hice en medio de pues, hospitales, Sincan, fentanilos, morfinas. Fue un proceso pues bastante duro, ¿no? Quien ha vivido el proceso de un cáncer terminal con algún familiar sabe a lo que me refiero. No se lo deseo a nadie, pero me tocó a mí vivirlo y tuve la fortuna de tener una madre siempre muy inteligente emocionalmente, muy conectada en la parte espiritual y ella lo vivió de una forma en paz, a pesar de todos los dolores y todas las crisis que tenía. Ella estaba muy emocionada, ¿no? Yo
estudiaba mis textos, veía las películas, escuchaba música junto con ella, porque yo me hacía cargo de ella 24/7, yo era la persona que estaba responsable de ella. Entonces el construir a Pedro con ella, ¿no? Todo el viaje de la construcción, y justamente un mes antes de empezar muere, pues es obviamente una situación pues que solamente cuando pasa sabes cómo vas a actuar. Y entonces al mismo tiempo yo tenía que ser Pedro Infante, ¿no? Ser encantador, ser risueño. Y yo no entendía en ese momento por qué la vida me estaba haciendo vivir estas dos partes que según yo no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Pero al hecho de profundizar mucho a Pedro, pues me di cuenta que él era un hombre tremendamente dolido, con mucho dolor. Imagínate perder a su primera hija, después de que era el sueño más grande de él era ser padre. Y yo creo que no hay dolor más grande que perder una madre que perder un hijo, ¿no? Por ejemplo, yo no soy padre, pero me imagino que el hecho de perder un hijo ni siquiera tiene un nombre para eso, ¿no? ¿Cómo dijeres eso? Entonces, ahí entendí que todo lo que yo estaba viviendo era justamente lo que yo necesitaba vivir para poder interpretar de la forma que lo hice a Pedro. Mario, para terminar, cuéntame, y a propósito de todo este proceso de caracterizarte como Pedro Infante, ¿me podrías decir exactamente el momento en el que te viste en un espejo y dijiste, sí, soy Pedro Infante, o te viste en la cámara y dijiste, sí, ¿no? Y luego, ¿cómo te quitas ese Sí, personaje? Porque debió haber sido muy, o sea, lo debiste haber interiorizado mucho, ¿no? sí, pues la verdad es que mira, la primera vez que me caracterizaron, pues fue muy loco porque yo, más que ver a Pedro Infante, yo estaba viendo a mi papá. O sea, yo veía a mi papá en mí y el hecho de conocer a Pedro Infante me hizo conocer mucho más a mi papá, porque mi papá, como miles de mexicanos, su gran ídolo toda la vida ha sido Pedro Infante, ¿no? Y el hecho ahora yo de conocer a Pedro de sus movimientos, de cómo respiraba y todo, yo decía, no manches, pero al mismo tiempo es muy loco yo sentir a mi papá, ¿no? Entonces, eh, sí fue muy bonito el darme cuenta que sí me asemejaba mucho a Pedro, porque al principio yo en el casting no quería hacer el casting porque decía, no me parezco y no canto como el señor, entonces, ¿para qué voy a hacer un casting para quemarme en lo que sea, no? Y ver que realmente sí estaba dando el personaje, el hecho pues de todo un año de estar escuchando su voz, sus películas y eso me hizo entender pues sus energías, ¿no? De cómo se manejaba él, pero siempre he sido consciente de lo que él es Pedro Infante y lo que es Mario, ¿no? A mí mi forma de ser me encanta, yo estoy muy contento de quién soy y lo único que deja Pedro es mucha inspiración, mucha escuela de también ser este hombre que él fue positivo, ¿no? Encantador, eh, pero siempre tuve muy claro que una cosa es Pedro y una cosa es Mario. Yo en el momento que yo terminaba mis grabaciones, en ese momento empezaba ya Mario, ¿no? Porque yo desde que me despertaba a los llamados, me despertaba en Pedro, ¿no? Y en la calificación yo todo el tiempo estaba haciendo Pedro, todo el tiempo hasta que decían, se acabó el día de hoy. Ahí ya yo decía a desconectarse y a dejar vivir a Mario también para que pues no me vuelva loco un poquito, porque pues imagínate un año y medio, cachito más de vivir, ser otra persona, también es medio complicado el dejar de ser tú, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, pues sí, al principio fue muy divertido el ver que, por ejemplo, yo hacía castings después de Pedro y ver que a lo mejor abordaba el texto como Pedro y decía, no, espérate, no, no, este es Pedro, no, no puede ser Pedro. Entonces, eso también ha sido un gran reto el poder limpiar, el resolver ciertos textos o cierto encantamiento de otros personajes para que no se contamine una cosa del otro, ¿no? Y darle el espacio de lo que es, ¿no? El lugar a Pedro nada más. Como decía Pedro Infante, yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. Yo soy quien soy y no me parezco a Iron. Exactamente. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti, Julio. Un abrazo y gracias por el espacio.